Nos acompaña esta mañana Carlos Barbosa, experto en Derecho Electoral, catedrático de la UABC. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. David, buenos días. Me da gusto estar contigo. Oye, pues son muchos cambios, algunos de ellos muy importantes, no solamente en materia operativa, también para los partidos y demás. De entrada, ¿cuáles considerarías que son pues, los más relevantes o los más importantes? Tocaste el tema de fondo. Efectivamente, habrá nuevas cosas en las que competiremos en el 2016. Estaremos inmersos ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales con un nuevo andamiaje electoral. Tres de las grandes cosas que me parecen trascendentes es, por primera vez, las candidaturas independientes a procesos locales. Segundo, tiene que ver también con las nuevas facultades que tiene el organismo público local electoral y el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, la novedad que va a dar mucho de qué hablar va a ser el tema de la paridad de género en un proceso electoral, toda vez que aquí la legislación y la jurisprudencia establecieron la paridad horizontal y la paridad vertical, ¿no? Son tres de los grandes elementos que desde mi juicio van a causar mucha polémica y mucho entusiasmo en el proceso electoral 2016. Pues tratemos de platicar de los tres, aunque sea un poquito, Carlos. Sí. En el tema de los independientes, el tema constante ha sido que las reglas son muy complicadas, que los requisitos pareciera que están hechos para que no haya candidatos independientes, pero hay mucho más, ¿no?, alrededor de estas nuevas leyes. Sí, lo más importante desde mi punto de vista es que el candidato independiente y su planilla a la elección del 2016 tiene que saber, tiene que entender, el ciudadano tiene que saber y tiene que entender que no tienen derecho a la representación proporcional. ¿Qué significa esto? Que tienen que ganar a fuerzas. Significa también que si aun cuando perdieran por diferencia de un voto, ninguno de su planilla, ninguno de los que integran la planilla de regidores podría ingresar en el ayuntamiento como primera minoría o representación proporcional. Como si pasa con los partidos. Como si pasa con los partidos. Los partidos políticos, alcanzando el 3% de la votación total emitida, tienen derecho a colocar ya sea diputados, que se le conoce como pluris, o regidores de representación proporcional. En el caso de candidatos independientes, es muy importante, perdón, para que el ciudadano no se sienta engañado, los candidatos no se sientan engañados. En candidaturas independientes, la única opción que tienen es la de ganar. No tienen repechaje o segunda oportunidad. Ahora, si una planilla independiente gana una presidencia municipal aquí en Baja California, se aplica lo mismo como si fuera un partido, o sea, tendrían representación del resto. Exactamente, tendrían su planilla ganadora ingresa y los partidos que alcancen el 3% de la votación tendrían derecho a meter regidores de partido. ¿Y eso es proporcional en función de sus votos? ¿Cómo funciona eso? Sí, es votación total emitida, los votos que obtienen en todo el proceso es el 3%, partido político que alcanza el 3% tiene derecho a uno. Viene una segunda complicación. Estaremos compitiendo en promedio 9 más los candidatos independientes que sean participantes. En ese sentido, los partidos políticos, como se bajó el umbral, es decir, son menos votos los que hoy se ocupan para que alcances a ser diputado pluri o regidor pluri, por decirlo así, para que nos ubique la mayoría de la gente el concepto. Como se bajó a 3%, cualquier partido político, chiquito o grandote, se siente con la fuerza como para alcanzar ese porcentaje de votos y le permita tener un acceso a la representación política. Oye, aquí en Baja California en particular es de repente complicado entender la fórmula que define una legislatura, porque estamos hablando no de listas, sino de primeros y segundos lugares, por decirlo coloquialmente. ¿Cierto? No sé si nos puedes ahondar un poquito en ello. Sí, es un tema muy, muy complicado. El sistema electoral en Baja California es sistema mixto, se le llama. Es decir, no solamente es de listas, representación proporcional y mayoría relativa, los que ganan. En Baja California se conjunta y tenemos sistema de lista, porque los partidos registran hasta 4 candidatos a diputados en una lista que no compiten, pero también tenemos la primera minoría, es decir, los que compiten en el territorio y ocupan son los mejores perdedores, por decirlo así. Entonces es un sistema muy complicado, pero que en la legislación de las candidaturas independientes fueron excluidos total y absolutamente, ¿no? O sea, y como decías, igual que las alcaldías, o ganan o ganan. O ganan o ganan. Ahí no si no, quedan completamente fuera. Y el ciudadano tiene que saberlo, porque cuando llegas y le dices, oye, vamos a tener una representación, la única manera de que tengan la representación es ganar. Es obtener la mayoría. La mayoría relativa. O sea, si le ganan a todos los demás en número de votos, tienen curul, si no, no tienen nada. Se acabó la historia. Así hayan perdido con un voto. Sí, que bueno, eso también pasa con los partidos, o sea, si hayas perdido por un voto, sí, no ganaste la alcaldía.
¿Cuál es la parte más importante cuando hablamos de la diferencia en un proceso local, que va a ser el primero con estas nuevas leyes, en cuanto a las responsabilidades y atribuciones que toman el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral? La primera, y que me parece de la mayor trascendencia, ¿cómo se integra el órgano público local electoral? Tradicionalmente era el Congreso, es decir, las fuerzas políticas en el Congreso los que decían quiénes iban a ser el árbitro del proceso. Hoy ya no, se le sacó la mano al Congreso y también se dice que se le sacó la mano a los gobernadores de los estados, es decir, tiende a ser un ejercicio un poco más autónomo. Esta parte van a tener a prueba varias acciones porque el INE tiene algunas funciones, atracción, delegación, y hemos visto en elecciones como en Colima, en donde el INE nacional llega y dice, bueno, pues después del cochinero que hubo en el proceso electoral, llego yo y yo la desarrollo, ¿no? Es decir, esas facultades anteriormente no se tenían, hoy se tienen. Digamos que este es de los menos complicados, pero también es una novedad. Y la implementación del sistema de coaliciones, David. El sistema de coaliciones, existe la coalición total, la coalición parcial y la coalición mixta. Es decir, significa que los partidos políticos podrán decidir aliarse en todos los distritos, en todos los municipios, o nada más en algunos, en un porcentaje del 50%, o en algunos casos en un porcentaje de hasta el 25%. Y eso puede traer confusión. Sí. Eso puede traer mucha confusión. Oye, te voy a decir, digo, yo sé que no es lo mismo, pero como le pasó al PRI en algún momento, cuando la gente no sabía que era diferente votar por la coalición PRI-Verde, pero si ibas a votar por senador, nada más debías marcar el PRI y no el verde, porque entonces anulabas tu voto. Que sucedió en el 2012. Entonces va a ser confuso. Mucho más confuso que eso. Pero eso lamentablemente a quien va a afectar es a los partidos pequeños, a los independientes, y bueno, no sé tú qué veas como analista político y como experto en materia electoral, pero esas confusiones, bueno, en su momento le afectaron al PRI, que era el más grande, ¿no? Perdimos una senaduría, Ajá. ¿no? Perdimos una senaduría. Mucho se explica que la senaduría del senador Blázquez obedece precisamente al voto de confusión. Lo cierto es que es un esquema que vamos a implementar en Baja California. Existe la posibilidad de la ley. Los partidos podrán explorar estas posibilidades y en ese sentido habrá que ver qué estrategia desdoblan pues para que no se genere este proceso de confusión. Oye, después te invito para que andemos en el tema, porque se me acaba el tiempo, me queda apenas cosa de minutito y medio. Paridad de género. Ese tema está bien interesante porque además hay una observación incluso a la Suprema Corte en la materia. Sí, es un tema sumamente complicado, es un tema que va a dar mucho de qué hablar, creo que es el más trascendente de la reforma político-electoral de Baja California. En Baja California, siguiendo un criterio que la Corte emitió de establecer la paridad horizontal y vertical. ¿Qué es esto? Que la paridad vertical es que haya hombre o mujer presidentas, hombre o mujer síndico, siempre de manera alternada. Si el candidato a la presidencia municipal es hombre, tiene que ser mujer síndico. Exacto. Eso se llama. Esa es la verticalidad. Es la vertical, ok. La horizontal es contabilizas el número de municipios y lo divides. Y aquí es impar, porque son 5. Y entonces aquí son 5. Y entonces lo primero que tendremos que esperar es cuáles son los lineamientos, y urgen, los lineamientos que emita el organismo electoral de Baja California respecto a la paridad. Es fundamental, porque hay opiniones de la Corte, hay criterios ya en la Corte, en materia electoral, cuando digo Corte me refiero a materia electoral. Sí. Hay criterios en la Corte que establece claramente que en estados nones se debe de privilegiar el que hubiese mayor mujeres encabezando las tomas de decisiones. Okay. Porque el principio que tuteló la jurisprudencia fue que las mujeres habían sido discriminadas en las posiciones políticas de toma de decisiones. Ese es un primer criterio. El segundo criterio, que me parece también mucho que va a dar a hablar, no puede haber mujeres en distritos en donde el proceso anterior se haya perdido por el partido político. Eso va a complicar mucho. Ese es otro elemento que está en el tema. Bueno, a los partidos. A los partidos va a ser distrito en donde distrito donde el partido político haya perdido, ahí no puede ir una mujer. Oye, ¿qué pasa con los independientes? Los independientes no aplican. No tienen problema. Pero a ver, si lo estoy entendiendo y lo quiero explicar de manera coloquial, aquí hay, por ejemplo, 5 candidaturas en Baja California para las presidencias municipales. No puedo poner 3 hombres y 2 mujeres como partido porque entonces no estoy cumpliendo con el 50%. Me puedo pasar, pero no me puedo quedar corto. No te puedes quedar corto. Entonces tendrían que ser 3 candidatos, 3 mujeres candidatas a las alcaldías y 2 hombres. Para que esto sea así,
La persona o el partido político que se sienta agraviado tiene que recurrir a la Corte, ¿eh? No es en automático. En automático la ley dice 50 y 50. En estados nones, pues no es posible, por eso el criterio del organismo público es fundamental, porque es el primer elemento a atacar. Se me acaba el tiempo, Carlos, te voy a tener que volver a invitar para ahondar en esto, porque entonces esto me pinta a dos cosas que vamos a dejar sobre la mesa y que después discutiremos. A que se use políticamente en el mal sentido de la palabra. Muchísimo. Para tumbar una candidatura. Muchísimo. Y cuando hablamos de equidad, pues es equidad. Entonces también un hombre podría reclamar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero lo dejamos para otra ocasión. Carlos, gusto, un por lo placer, pronto, David. muchísimas gracias. David. Y por aquí nos vemos muy pronto. Como siempre, un placer. Gracias y buenos días. Es Carlos Barbosa, experto en Derecho Electoral, catedrático de la UAB.